buenos días, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad, conversatorio mañanero, diario, para airear los temas que impactan a la sociedad dominicana, que nos permita cada día ser mejores ciudadanos en donde todos tengamos los derechos. Con la ayuda de Dios vamos a tratar hoy y siempre de ser verídicos, objetivos y transparentes. Martes acompañado de Isidro Toro, que viene con sus líneas, sus rectas a 105. Soy en las Grandes Ligas. Usted de Grandes Ligas. Nosotros estamos en la Rocky League. Usted de Grandes Ligas, yo estoy en la clase A, aspirando a lo que usted me diga. ¿Qué hay, Isidro? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Todo bien? Echando para adelante. Echando, es para adelante que vamos. Para atrás ni para coger impulso. No. Para atrás ni para Venezuela. Mucho menos ahora. Uy, mire todo. Hay muchas cosas que comentar. Por cierto, vi una foto del Salto Ángel. Ah, Por las lluvias que hay allá. debe estar bastante. Pero está precioso por la cantidad exuberante de agua que bota. Sí. Tiene como una docena de cascadas, pero eso es inmenso. A propósito de ese salto, es uno de los saltos más grandes del El mundo. más alto del el mundo. más alto del mundo. Caer ahí abajo es perder la vida. Son 972 metros, creo. Metros de altura, donde cae el agua. ¿De dónde se alimenta ese salto? Hay muchos riachuelos. ¿Cómo? Sí, en la zona. Esos son tepuyes. Tepuyes son una especie de montañas, vamos a decir, redondas, que emergen como si hubiesen sido unos pilares que emergen de la tierra. Y de ahí brota mucha agua, y salen riachuelos, y ese tepuye muy alto, bueno, entonces... Y esos tepuyes están protegidos. Sí, esa zona es Reserva Parque Nacional. Parque Nacional, incluyendo el Salto del Ángel. y toda la Ese zona. Salto del Ángel está protegido por Por las UNESCO, Naciones Unidas. Por las Naciones Unidas. Es el salto más alto del mundo. Y va mucho turismo ahí, mucho. Va mucho turismo. Arriba y abajo, yo he visto fotos. Y por allí en la Gran Sabana que llaman, vive mucho alemán, sueco, que se olvida del mundo y se van a vivir por allá. Sí, ya. Ahí hay aborígenes, Ah, hay indios que todavía viven con... eso está en la zona amazónica de Venezuela. No, está en la Guayana. La Guayana. La Guayana. La Amazona está adyacente Mira, a la Amazona. Ah, ahí está, míralo, el Salto Ángel. Eso es el estado Bolívar. Esa es la Guayana. Dicen los geólogos que es la zona más antigua, de formación más antigua de la Tierra. Dicen los geólogos. Sí, es una de las formaciones más antiguas. Ahí no hay terremoto, ahí no hay nada. No me digas. Sí. Pero Parece que eso es muy macizo. No sé, yo no me atrevo a explicarlo porque... digo, la zona en sentido general es maciza, todo el Amazonas, toda esa zona Sí, es inmenso. céntrica de Centroamérica. Y ahí tiene unos ríos caudalosos, está el Caroní, la cuenca del Caroní, que son varios ríos y ahí están las grandes represas que tiene electricidad para darle a media Suramérica. De ahí sale. De ahí. La cuenca del Caroní tiene 90.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo vas? 90.000, eso es inmenso. El estado Bolívar tiene 175.000 kilómetros cuadrados. Es al sur del Orinoco. O sea, el estado Bolívar tiene casi 4 veces la República Dominicana. Y es un estado, el Amazonas es selva. Aquí no hay selva, son Llano. praderas, con bosques, etcétera. Con bosques, sí, pero no esa selva tupida amazónica, que hay zonas que el sol no llega a la tierra, por lo tupido. Por lo tupido que está. Por lo tupido que está. Wow. Pero Venezuela es rica en naturaleza, sí, hermosa. sí, mucho. Ahí donde está el hierro, ahí están las minas de oro. En el Callao se celebra el Día de Duarte. En el Callao. Sí, porque hay una migración dominicana muy fuerte en el Callao. Y el Día de Duarte se celebra. Es un estado dedicado, además de la mina, también a la agropecuaria. Sí, ahí hay mucha ganadería. Pero hay las minas de oro, las minas de diamantes, la bauxita. Minas de diamante. Sí, ¿Y la explotan? Sí, claro. Venezuela es uno de los grandes productores de diamantes del mundo. Y no, pero mire que, bueno, y la explotación de esas minas no afecta
la ecología, no es Bueno, hay mucho debate en torno a eso, y ahora el gobierno de Maduro hace un par de años decretó lo que se llama el arco minero, y los ecologistas tienen una campaña contra ese arco fuerte, ¿no? Allí tienen intereses muchas transnacionales chinas, rusas, etcétera. Invirtiendo ahí. Sí. Ahora van los chinos. Yo no sé si realmente se está haciendo esa explotación desde el punto de vista ecológico. No. Hay temas y hay conversaciones, hay denuncias y hay debate. El gobierno dice que no, pero no sé, ¿verdad? No me atrevo a Eso es un solo profundizar. estado. Un solo estado. Sí, ahí está la bauxita con la que es necesario para las minas de hierro producir el acero, el aluminio. Correcto. La confluencia del río Caroní, que es donde están esas... Después de la represa, el río Caroní desemboca en el Orinoco. Y esa unión es inmenso, eso es inmenso. Y en la época de esplendor de la... Se dice que ¿cómo se llama? La confluencia. Sí, hay tiene kilómetros. No, y tú ves por kilómetro el agua una más oscura que la otra, porque no se mezcla el agua por la fuerza que lleva. No se mezcla en kilómetros. La fuerza que llevan ambas corrientes. Ambas corrientes. Y en esa unión, a mí me ha tocado cruzas en Chalana, en Yola. Son unas yolas con un motor y una gran plancha, ahí colocas el vehículo y cruzas de un lado a otro. De un río por aquí, viene otro río por aquí y bajas, digamos, al estado Monaga, al norte. Y de noche ver 8 o 9 barcos iluminados allí, pero barcos grandes, de gran calado, esperando para recoger el mineral de hierro, recoger el acero, el aluminio para exportarlo para el exterior. Eso era una de las grandes zonas industriales del mundo. Hoy en día está muy deprimido eso. Lo ha descuidado bastante. Está muy deprimido, el costo se ha elevado muchísimo y la falta de insumos para mantenimiento de las maquinarias, etcétera, ha reducido la competitividad de las empresas. Esas siderúrgicas hubo un tiempo que las manejaron los japoneses, otros los mexicanos, otras empresas argentinas, pero siempre con un Pero nivel son de propiedad estatal. Sí, claro, son concesiones que da el gobierno. Correcto, para la explotación nada más. Para la explotación. Venezuela siempre ha privado el derecho regaliano. El derecho regaliano es una figura que venía de la colonia, que todas las minas, todo el subsuelo era del rey. Son del rey. Pasaron a ser del Estado. Exacto, después del reinado eliminado. Bueno, a Venezuela hay que ir. Sí. Ver esas cosas. Ese Salto del Ángel tiene un atractivo extraordinario. Ahí van miles, millones de personas. Se llama muchísima gente. Y en el Caroní, en Puerto Ordaz, que es una ciudad muy moderna, esa ciudad se construyó en la época de Rómulo Betancourt. En el puerto. Se llama puerto, sí, es el puerto que está en el río, entre los dos ríos, se construyó una ciudad para la explotación. Y cuando se fueron a construir las grandes siderúrgicas, se planificó una ciudad y se construyó una ciudad. Realmente, cuando tú ves que se planifica bien una cosa, esa ciudad todavía hoy en día conserva todo el esplendor de lo que es una ciudad organizada. Tiene el Parque de la Llovizna, que es una... De la llovizna. Se llama así, de la llovizna, porque son una cantidad de cataratas, una detrás de otra. Y tú vas caminando por unos puentes colgantes y te vas salpicando como si estuviera debajo de una llovizna. Te vas salpicando, es realmente interesante. Parque de la Llovizna. Una cantidad enorme de cataratas. Sí, hay varias cataratas. Hay varias cataratas que tú las ves una por aquí. Entonces, es una zona bastante accidentada, bastante... Sí, es que ese río Caroní es muy accidentado y tiene mucho caudal y mucha fuerza. Por eso es que se hacen las represas allí. Y el río está represado y lo vuelven a represar y en pleno Caroní tú pasas por una avenida, una de las principales, y tú ves... da miedo porque tú ves cuando abren las compuertas, tú ves cómo sale el agua y cae aquí, pasa por debajo del puente y tú ves otra pues, sí, y tú ves aquello y dices, bueno, si esta compuerta te agarran en Trinidad.
Trinidad y Tobago, míralo ahí. Sí, porque ese río te lleva. Míralo ahí. Ese es el Caroní. Es increíble eso. Mira el puente que usted... Ese es, sí. Esas cataratas. Y estaba bien subdividido. Sí, sí. Eso es increíble. ¿Ese puente entonces conduce a dónde? No, eso une a dos barrios de la ciudad, dos zonas de la ciudad. Es que la ciudad está en torno al río. Sí. Es increíble eso. Toro, ¿y qué fue lo que pasó? Que apresaron a un alto dirigente de... No, eso ha ocurrido está ocurriendo con regularidad, que están capturando personas que están acusados en varios países de lavado de dinero, ¿no? Y muchos de esos son hijos o casados con hijos o hijas de dirigentes políticos del gobierno o de la oposición. Yo tengo muchos amigos que son que no entienden cuando usted tiene un objetivo hacia el combate a la corrupción. Entonces, aquí hay mucha gente que cree que la revolución justifica la corrupción de los revolucionarios, porque los revolucionarios se lo han ganado. Entonces la corrupción mala es la de los que ellos entienden que no son revolucionarios. Sí, es igual que los que van a estas luchas que quieren obtener el poder en base al tema de la corrupción o contra el narco o contra cosas, y después se convierten en los paraguas de esos cosas. Son los revolucionarios de cafetín, que en los cafetines de París, con un buen tabaco y un buen coñac, hablaban de la revolución latinoamericana, y mientras que vean una cantidad de muchachos que habían dejado las carreras universitarias y se habían ido a las guerrillas o a las guerrillas y morían y los mataban, y ellos hablando de la revolución pero eso sí, con un buen coñac y un buen tabaco. Sí. Eso como en todo, hay gente buena y gente mala en todos lados del mundo. No, yo le digo porque... Pero yo le voy a echar un cuento quizás muy propio. En el año, fue el último, el gobierno de Caldera, fue por ahí en el año 72. La universidad de Caracas, que es como la UAS aquí, es una universidad autónoma. La policía no podía entrar dentro de la universidad, porque tenía autonomía plena. Un fuero especial. Y la gobernaban los comunistas. Inclusive el rector y todo. Porque eran comunistas. La mayoría de los profesores y todo tenían su cosa. Entonces ellos tenían ahí un fuero cerrado. Y el gobierno era el social cristiano Copey, como el de Balaguer aquí. Claro, con sus diferencias, ¿no? Sí. Pero el Partido Social Cristiano estaba en la misma Internacional Social Cristiana que está el Partido Social Cristiano. No, pero bueno, hablamos de eso, está bien. Pero en su accionar eran distintos, por supuesto, como gobierno. Entonces hacen una gran marcha los social cristianos para entrar a la universidad. Y los comunistas bloquean la entrada. No querían entrar. No querían dejar entrar a los estudiantes de social cristianos que venían. Decían que eran estudiantes, y es cierto, muchos eran estudiantes y quizás otros no eran, como todo en la vida. Lo cierto es que yo estoy en el lado de adentro de la universidad. ¿Era de los comunistas? No, yo estaba del lado de adentro. Yo nunca he sido comunista, yo siempre he sido anticomunista. Y le voy a decir por qué. No tiene que decirme. No, y se lo voy a decir en 32 segundos. Mi padre peleó en la Guerra Civil Española. Y él me decía que cuando ellos estaban en el frente de guerra y la retaguardia la controlaban los comunistas, tenían que cuidarse más de los disparos de la retaguardia que la de los fascistas. ¿Cómo? Por eso yo nunca he sido comunista. Entonces, yo veo al presidente de la Federación de Centros Universitarios, lo veo allí, o uno de los dirigentes, no era el presidente, era uno de los dirigentes, era uno de la directiva. Lo veo allí, tal cosa. Y yo cuando veo que viene, yo le digo a los amigos, digo, mira, vámonos de aquí, que aquí se va a ver lío. Total, yo no tenía militancia en ese momento. Nos vamos para el cafetín de la Escuela de Derecho. Nos sentamos ahí a tomar un café. Y al rato yo veo a ese dirigente, era presidente, sí, de la Federación de Centros Universitarios, era el presidente, corriendo, pero como, bueno, Sánchez, el velocista aquí dominicano. Félix Sánchez, bueno, es un niño de teta. Es un morrocoy, al lado de él. Es una tortuga delante de él. Una tortuga. Y separaba el parqueo de los cafetines unos pilotes así. Y él se tropezó con un pilote ese y se cayó. Y salió cojeando. Al otro día hicieron un acto
en el aula magna, que es el escenario pues, de teatro, etc. Y yo asisto al acto como público y veo a ese muchacho. Yo estoy buscando el nombre. Lo veo con el pie enyesado. Y aquí está la prueba de que me cayeron a palo y tal. Si yo te vi ayer corriendo como una liebre y tropezaste ahí, chico. Él le echó a los estudiantes que iban. A nosotros, a la derecha, lo que bueno, sea. pero fue verdad, fue por ellos. Bueno, sí, si ellos no van, él no tiene que correr. Primero que él no tenía que echar la carrera, si él es tan valiente. No, pero fue por ellos, sí, porque... Y luego el accidente que tuvo, lo tuvo porque no vio Toro, pero el origen de la huida es que los estudiantes iban a invadir. Pero no, que ahí hubo heridos y hubo cosas. Y a uno de los dirigentes, el hermano de esta universidad de la tercera edad, Adams. El hermano de él, Félix Adams, le pegaron un tiro. No, en esa refriega. Hubo heridos, hubo todo. Pero este corrió más que una liebre. Y se cayó, entonces dijeron que le entraron a palo. Y entonces ya, mira, después que uno ha visto tanta agua debajo de los amas, de los puentes de los amas, ya uno... Pero ese señor, vamos a aclarar, porque usted me dice que son 1.500 millones en lavado. Bueno, eso es un caso. Caso. En otro caso, en Andorra, estaban hablando de 4.000 millones de euros en lavado. En otros casos, hay muchos casos. Esos son de chavistas. No necesariamente, son de gente que ha hecho negocios en los últimos 20 años en Venezuela. Es que yo creo que hay que saber diferenciar el chavismo de la gente que cree en eso, que de los que han dirigido. Que otros que se han lucrado con eso. Son cosas distintas. Bueno. Eso es igual que... Lo malo es que Venezuela hoy es más pobre que hace 20 años. Sí, estamos... Muy pobre. Eso que está pasando con los hondureños es un efecto Venezuela, si a ver, vamos. Que ven que sale una cantidad inmensa de gente por la frontera y se va a Perú, a Ecuador, a Colombia. Bueno, empiezan por Colombia, Ecuador, Perú y llegan a Chile muchos de ellos. Ese efecto lo agarraron estos hondureños hacia el norte. Sí. Claro, ese también es el efecto de los africanos que cruzan, etcétera. Eso es un efecto. Seguro. Es que es un tema mundial de la migración. Sí. Y es un tema mundial de lo que hablábamos el otro día aquí con Denis Olivero. De que se bota más comida que la que se produce en el tercer mundo. Sí. Que así sucesivamente hay muchos problemas. Sí. Toro. Hay que dedicarle un programa a eso. Entero. A estudiar esa migración y estudiar y esas cosas que esas ocurren. cosas que ocurren. Y la corrupción viene minando, pero aceleradamente, las democracias, sobre todo en Hispanoamérica. No, la corrupción destruye las democracias. Sí, las viene minando y las destruye finalmente. Sí. En Iberoamérica, tú ves el mínimo común denominador de todos los problemas, desde México hasta la Patagonia. Corrupción. Es corrupción. No hablemos de África. Y la impunidad consecuentemente. No, es que la corrupción lleva la impunidad, lleva todo. Vamos a una pausa para que volvamos entonces con temas parecidos u otros temas que usted tenga en la palestra, junto a algunos que yo tengo. Nos vemos en breve. Bueno, regresamos con ustedes. Estamos en Periodismo y Sociedad con Isidro Toro y hablándonos, ya agotamos un tema hermoso sobre las bellezas naturales del continente, en la que Venezuela no es el único país que tiene esas bellezas, pero son exuberantes. Sí. Las de Venezuela son cautivantes. Las cataratas de Iguazú ahí en el sur. Iguazú en el sur, la presa, esa presa eso es extraordinaria, binacional o trinacional. Cuando usted ve eso dice Dios existe. Sí, porque una inmensidad como esa. Y además usted vuela el Amazonas y usted dice, esto es como una cosa, usted no logra ver el límite. Es una cosa extraordinaria, la belleza natural. Sí. Y ahí existe toda esa variedad de la fauna, de la flora, las especies vegetales, de flora y fauna, que
originarias casi. Yo no solamente ahí no hay... Ahí se dice que hay aborígenes que no conoce, el ser humano no lo conoce, o sea, no conoce a la civilización. Y ellos no conocen la civilización. Y nosotros no sabemos que está ahí, pero se supone que están ahí. Sí, hay cuevas y cosas. No, eso es inmenso. El Amazonas brasilero, imagínate. Y se llegó a adelantar un congreso amazónico. Creo que, déjeme decirle, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, por supuesto. Conformaron un congreso y tenía una representación, congreso amazónico. En esos procesos de integración de Sudamérica que no son nuevos, se llegó a avanzar en ese sentido, con una idea central que es la protección de la Amazonia. Correcto. La Amazonia, allí nace el río Orinoco, por ejemplo, el río Negro, el río Amazonas, una cantidad de ríos que son... Solo el río Amazonas dice que tiene millones de pequeños riachuelos. Claro, ¿no? Ríos, y ríos grandes que le dan. Ríos que nacen de allí y ríos que reciben. La cuenca del Amazonas es inmensa, eso es. Y la diversidad, la biodiversidad del Amazonas y la riqueza que puede salir de allí para los laboratorios, para producción de medicinas, es increíble. No olvidemos que las medicinas son naturales. Son de origen natural. Todas, y el Amazonas, y ese proceso de integración que se dio en Sudamérica, que se ha venido a menos por la política, por la política, bueno, o el ALBA. UNASUR. Primero fue el Pacto Andino. El Pacto Andino. El Pacto Andino fue la más exitosa alianza, asociatividad entre naciones. Entre naciones suramericanas. No solamente, sino una de las más exitosas del mundo. Bueno, estaba junto con ¿cómo se llama aquella que encabezaban Fidel Castro? La LAC. No, esa no. No. La OLAS. No, Era la tercera opción. La tercera ola. Sí, ellos tenían una tercera, pero no voy a decir el nombre. Pero es que esto era algo real. Esto no era esas opciones políticas de discurso como el Foro de Sao Paulo, que sí dan un mensaje, pero todo sobre la base de la crítica y la destrucción. No. El Pacto Andino era un compromiso de contribución de todas las naciones para la preservación y el desarrollo económico integral. El comercio entre Colombia y Venezuela por el medio del Pacto Andino se calculaba en $6.000 millones. Los no alineados. Son como 77, 80 países que están allí. Bueno, el Pacto Andino ya no tenía fronteras entre los ciudadanos. Tú podías transitar prácticamente entre todos los países sin necesidad de pasaporte. Ya el pasaporte, por ejemplo, el último pasaporte que yo tuve, el penúltimo, porque eso ya con el gobierno del presidente Chávez se retiró del Pacto Andino, pero el penúltimo, el antepenúltimo pasaporte que yo tuve era del Pacto Andino. Ya comenzaba a haber tener como está la Unión Europea. Como la Unión Europea. El modelo a seguir era ese. Era una verdadera integración. Los convenios en materia educativa, los convenios en materia de salud, de las medicinas. Chávez rompió con eso. Iba avanzando, en el sentido de que si usted producía algo aquí en la República Dominicana y lograba que el mercado de Ecuador se lo aceptara, un producto médico, por cierto, y la salud de Ecuador se lo aceptaba, ese certificado le servía, en eso se estaba avanzando, en muchos productos se había avanzado en ese sentido. O sea, era una verdadera integración por lo que le interesa a la gente, que es la calidad de vida. Y ellos estimulaban entonces el desarrollo de sus potencialidades. Había ya un parlamento andino. Sí, había un parlamento andino. Entonces, que aunque sus leyes no eran vinculantes, sus leyes eran en buena medida una orientación para los parlamentos regionales. Y los parlamentarios eran escogidos, por lo menos en el caso de Venezuela, por la comunidad, por los pueblos. En la votación general había una boleta para el parlamento andino.
había una boleta para el Parlamento andino. Eso fue uno de los experimentos, una de las experiencias más importantes. Y déjame decirte, Venezuela ingresó tarde al Pacto Andino. Porque Venezuela con su petróleo siempre tuvo como una supremacía y no quería como vincularse. Pero estaba Ecuador produciendo petróleo, y estaba Colombia. Y cuando se retiró Chile, Chile se retira por el tema, porque otra de las exigencias del Pacto Andino era la democracia. Cuando retiran a Chile, entonces Venezuela ingresa. Y a Chile lo retiraron por el asunto del golpe de Estado. De Pinochet. De Pinochet. Entonces, el Pacto Andino ha sido quizás la experiencia más exitosa que ha tenido Sudamérica. Hubo dos experiencias más interesantes. Primero la LAC, que viene de los años 60. Exacto. Pero eso ha sido más una declaración de principios que algo orgánico, ¿no? Luego estuvo el Pacto de los Tres, o algo así se llamaba, que era México, Colombia y Venezuela, que también quitaron los aranceles, iba en un proceso de integración bien interesante, que ahora lo está copiando en parte el Pacto del Pacífico, creo que se llama, que es Perú, Ecuador, Colombia y México. Y están entrando unos países del Asia como observadores, que son pactos comerciales, porque nosotros siempre hablamos de la unidad latinoamericana y todas esas cosas, pero la mejor unión que hay es por la vía del comercio. La Unión Europea original la hicieron los vikingos, con la Liga Hanseática. Era una liga, los vikingos nosotros lo vemos como una gente blanca, grande, rubio, invasores con un hacha en la mano, etc. Eso es lo que ha vendido Hollywood. Y en buena parte lo hicieron. Pero ellos fueron evolucionando y se creó la Liga Hanseática, que era una liga comercial que unía más de 200 ciudades. Estamos hablando en el siglo IX, siglo X, siglo XI, en plena Edad Media. Y unía más de 200 ciudades europeas en un comercio libre, que la gente transitaba, intercambiaba mercancías, etc. Sobre todo por el Atlántico y esa parte. Y por el Mar del Norte. Por el Mar del Norte. Llegaban hasta a la parte sur de Francia. Bueno, y aquello era una gran unión comercial que existía. Todo eso se divide, bueno, cuando viene... Y como era natural, estaba de moda la exploración, que era se dice que expansión de esas civilizaciones. Los vikingos... Se dicen que fueron los primeros que llegaron a América. Ellos colonizaron Islandia. Para colonizar Islandia era difícil, porque Islandia es volcán y piedra dura. Ya vive mucha gente en Islandia. No, Islandia tiene 300, 400 mil habitantes, no es tan grande. Pero ya tiene un equipo de fútbol de la selección mundial. Yo creo y yo creo que todos los irlandeses lo que juegan fútbol. Ahí no juegan ni... Para ir a Inglaterra y para ir a Francia. Ahí no juegan ni ping-pong, sino fútbol. Y dicen que llegaron hay algunos vestigios que permiten inferir de que ellos llegaron primero a América que los americanos españoles. Sí, a la zona de Canadá por allí. Sí. Bueno, entonces, el comercio, Marco Polo, tú agarras cualquier parte de la historia y el comercio es lo que te abre fronteras. La globalización comenzó cuando 2 personas, 3 personas, buscaron a 2 personas más allá o 3 personas para unirse, para combatir un mamut, matarlo, y repartirse, comérselo entre ellos y repartirse y sobrevivir y la piel, etcétera, etcétera. Ahí comenzó la globalización. O sea, eso ni es un concepto nuevo, ni es la semana pasada o el año pasado es la globalización. No. Eso son manipulaciones políticas. Mejorar la calidad de la especie, de la vida, y la gente se unía, aumentar la calidad en la vida. Claro, para eso es la globalización. Y para eso, ahora la han cogido para empobrecimiento masivo. Para eso es la asociatividad. La asociatividad. Sí. Tú y yo nos asociamos para hacer algo en función de mejorarnos, sea económicamente, espiritualmente, pero si es que yo estoy feliz, produzco más. La agregación se hace para mejoría de la colectividad. Entonces, todos esos pactos que Sudamérica ha intentado llevar adelante, o Latinoamérica llevar adelante, tienen por objetivo eso.
pero lo han partidizado. Han aparecido full. la politización ideológica. La ideologización, la politización ideológica. La ha dañado. Entonces, cuando tú transformas un instrumento, ojo, no digo que no deba tener su ideología esos pactos. Seguro, y usted independiente como país la puede tener. Pero no, por ejemplo, la defensa de la democracia, eso es un valor que debe ser compartido entre todos. Pero tú no puedes utilizar... Lo que pasa es que han llegado países que tienen distintas democracias. Pero eso ya es un problema de los países. Sí. Mientras que tú la población tenga la posibilidad por medio de algún sistema electoral cambiar el gobierno, eso es la democracia. Esa es la democracia, ese es el principio básico. Luego, usted y yo discutimos la profundización de presos dentro de nuestro país. Y con los convenios internacionales podemos ir llevando, pero lo que sí hay que permitir y exigir es que sea... Pero hasta ahí debe llegar la ideologización de esas convenciones. Sudamérica ha tenido muchos convenios. Bueno, en Centroamérica tiene el SICA, ¿qué se llama? Tiene el SICA, se ha hecho varios pactos. Se han hecho varios pactos. ¿Cómo es? Acuerdo de libre comercio entre algunos países de Latinoamérica y con Estados Unidos, y sobre todo en la década del 60, 70, México lideró siempre la parte del Caribe en términos de la integración. Bueno, el Pacto de San José fue un pacto entre México y Venezuela estimulado en Costa Rica, que integraron a Costa Rica. Creo que se llama San José porque se firmó en Costa Rica. Pero Costa Rica también formó... No, porque eran los países, México y Venezuela, que producían petróleo. Pero Costa Rica tuvo una participación en eso. Costa Rica en ese tiempo fue como el anfitrión neutral. Sí, el Pacto de San José, que era, es el antecedente de Petrocaribe. De Petrocaribe. En la alza de los precios del petróleo se le suministraba petróleo, no ni siquiera más bajo precio, sino igual que Petrocaribe, no es más bajo precio. Que se le financiaba. Sino se le financiaba. Y yo recuerdo que parte del financiamiento a su vez se reinvertía en los países. Sí. Y ese era el compromiso fundamental. Como es Petrocaribe. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí se iba, con la factura petrolera, se iba a construir un puente. Entonces, se tenía que contratar una compañía venezolana que tenía que asociarse con una dominicana. Sí. Y los productos que se producen para ese puente, por ejemplo, el acero, el cable, etcétera, que se producía en Venezuela, había que traerlo de Venezuela. Eso a su vez favorecía el comercio interno. Y es por eso que hubo un momento que en Venezuela tú conseguías prácticamente producido en el país casi de todo. Había muchísimas cosas. Era increíble. En cada ciudad había un parque industrial con 50, 60, 80, 100 pequeñas y medianas industrias. Que Venezuela porque eso fue una salida inteligente para darle... para sacar el beneficio del petróleo. En Venezuela muy poca gente pensaba importar un vehículo. La gente lo compraba allí y sabía que ese vehículo era un 70, 80% partes nacionales. Y la gente compraba y tenía sus vehículos normales. Eso despertó, recuerdo que muchos países... Aquí habían guaguas venezolanas. Sí. Y era producto de ese Pacto de San José. Sí. Indirectamente era producto... Las guaguas de Onatrate fueron parte de ese Venezuela, ¿se acuerdan? La primera guagua del transporte colectivo que se instauró aquí fue una parte importante de Venezuela. Y no se extrañe que haya venido... Que son un tipo la onza, sí. Que haya sido financiado vía pacto no le puedo decir eso. Miren, todo dice... No, es posible que haya sido. ¿Cómo que se llama el pueblo ese? Acarigua. Acarigua. El acarigüeño quiere que nos vayamos a una pausa. Nos vamos a una pausa, señores, por orden del acarigüeño venezolano Albert. Bueno, Toro, usted trajo un tema importante que lástima que no lo podamos abordar. Se lo prometemos a los amigos televidentes. Es sobre la
distribución de los cargos según distintos métodos en las elecciones, los cargos congresuales. Sí, traía el ejemplo de España, Exacto. donde se está discutiendo actualmente, o están pretendiendo un grupo electoral que se promover aplique una un método reforma, que es el de Saint-Liguet. Saint-Liguet. Entonces, hace una proyección Pero aquí se aplica el de Hong, al de Hong, y en España también se aplica el de Hong. que es donde la minoría no tiene participación. No, sí tiene participación. Lo que sucede es que a los grupos le cuesta más obtener un parlamentario. No tiene, yo sé lo que le digo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para reconocer al Ayuntamiento de la capital, que ha logrado desarrollar un programa de integración ciudadana, concientizándola, integrándola para el buen destino de la basura, de los desperdicios sólidos. Y eso mismo va a pasar con los ruidos. Y eso mismo va a pasar con la organización del tránsito. Y eso mismo va por etapas para distintos obstáculos que tiene la vida feliz de los capitaleños. Entonces hay que premiar eso. Este fin de semana, 4.000 y tantos voluntarios salieron a las calles durante sábado y domingo y visitaron, según el reporte que hace la directora del programa, que es doña Milagros Ortiz Bosch, unas 75.000 viviendas, es decir, casi 4 viviendas por voluntario durante los 2 días. Eso significa muchas cosas, mucha gente. Y ellos tienen un reporte, ojalá que el director quiera colocar el video para que escuchemos a doña Milagro decir eso, y después nosotros entonces vamos a hacer un brevísimo comentario de eso. ¿Usted no cree? Sí, sí. Las viviendas visitadas fueron 75.525 viviendas. Participaron en la misma 3.588 voluntarios, que se constituyeron, integradas por 2 miembros, en 1.794 brigadas. Estas brigadas, cada una visitó 42 viviendas. Hagan los cálculos. Matemáticamente está esto presentado así. Laboraron en horario de 9 a 1. Eso siempre es un promedio. Otros comenzaron antes, o terminaron después, o terminaron antes. Y de 2 a 4, algunos a las 5, pero todos laboraron por lo menos 6 horas de trabajo. En lo que visitaron 42 hogares, lo que equivale a que cada hogar, cada brigada hizo 7 visitas a promedio por hora. Esos son los resultados de lo que pasó ayer. Sin embargo, está pendiente los resultados de la aplicación de Santo Domingo Soy Yo en 131 condominios o apartamentos, edificios que comprenden miles de apartamentos. Parte de un acercamiento de la ANN, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a esta ciudad vertical que nos ha crecido en los últimos años. Entonces, esto es el resultado de la concertación. Entonces lo divides entre 33. Bueno, ahí está bien. Dile a que ya está doña Milagro dando las explicaciones. Ya ustedes saben, puede bajar aquí. Esto fue un proyecto, repito, de una iniciativa de bastante éxito, pero sobre todo De mucho calado social. y que presume que vamos hacia la integración de una sociedad mejor y de participar nosotros más. Lo importante es que la gente se asocie y esa iniciativa se mantenga como algo normal de los grupos comunitarios y que el ayuntamiento le dé un feedback positivo a esos grupos para que se mantenga, que no se quede como un operativo. un operativo más. Porque ahora le correspondería, y yo sé que doña Milagro sabe de eso, yo sé, y ese equipo que tiene ahí, Venancio, Andrés Lugo, Campo, Mari, todo ese grupo que yo conozco, que son trabajadores sociales, le corresponde ir a los sectores, a organizar la comunidad, para que la propia comunidad sea vigilante de que el vecino, el residente ahí, no violente esta norma educativa que se está haciendo, porque ese es el problema que nos pasa.
hacer esa mala práctica, la eliminación de esa mala práctica, algo de costumbre. O sea, correctamente. esa mala práctica, borrarla. Pero que los mismos conciudadanos, los mismos residentes no tiene, sean. Si cada ciudadano hace las cosas bien, nadie tiene que vigilar a nadie. Sí, pero nosotros estamos impuestos a que la autoridad, si no vemos la autoridad, pues hacemos lo que en principio. Por eso. Pero eso hay que llevarlo poco chin a poco, chin, un proceso bien evolutivo hacia lo positivo. Bien. Hay gente que va hablando por teléfono y dice, y ve un AME, y le dice que está, espérate, ve un AME aquí que me está obstaculizando a hablar. Él va violando la ley. Sí. Espérate que tengo un AME aquí y me está acechando. Oye, eso hay que quitarlo, hay que educar. Señores, vamos a decirles saludos a todos. A Jessica, a Luz, a Tania, a Ana Mercedes, Yudelka, Melania y los demás que nos sintonizan en esta parte. Mañana vamos a hablar de las ARL y las AFP de Seguridad Social. Hasta mañana, si Dios quiere.